cómo serían los fuegos artificiales. Aquí, en estas capsulitas, hemos puesto una serie de sales con distintos elementos. Tenemos potasio, tenemos cobre, tenemos litio, bario y vamos a echar un poquito de alcohol. Este es alcohol de las heridas, de que caen normalmente, y vamos a echar un poquito y vamos a meterle fuego. Sí, pero como no nos lo vamos a echar encima, que lo vamos a echar en esa capsulita y luego ponerle fuego, pues no nos vamos a restringir. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es que con el calor de la llama, los electrones, en esos patrones que tenemos ahí, los electrones dicen, bueno, voy a un nivel más alto porque tengo mucho calor, tengo mucha energía, me pongo mucho salto. Y luego, los electrones no están contentos allá arriba, porque esto es mucha energía. Entonces, ¿qué hacen? Bajan. Y cuando bajan, van a emitir un fotón. Dependiendo del elemento que tengamos, ese fotón va a tener más energía o menos, y va a tener un color u otro, porque la energía de la luz depende de... El color de la luz, perdón, depende de la energía de los fotones que tenemos. Entonces, vamos a ver si conseguimos ver distintos colores. ¿Vale? Esto a veces sale mejor, a veces sale mejor, hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a echar un poquito. Vamos a echar un poquito. Hacemos aquí fuera porque si no nos va a ver todo el papel. Vale. Vamos a echar un poquito nada más, así. Y tengo una pregunta Sí. sobre los fuegos artificiales estresantes. ¿Tiene alguna pequeña posibilidad de que el fuego artificial, en vez de salir disparado, se prenda fuego? Sí. Por eso los fuegos artificiales hay que pedir una licencia especial para construirlos, almacenarlos y para trabajar con ellos. Tú no puedes ir de repente a la tienda y comprar uno. Dice, quiero comprar 3 cohetes o lanzarlos, porque hay que tener una No, que primero tienes que, para comprarlos, tienes que enseñar la licencia. Claro, hay que tener una licencia, hay que tener un permiso especial que demuestre que sabes usarlos con seguridad y luego tampoco los puedes tirar en cualquier sitio. Hay que tirarlos en zonas que no haya gente alrededor porque puede explotar. No es la primera vez que alguien se lastima, incluso con los petardos, que a veces te los venden en los kioscos, no deberían, porque un petardo te puede hacer mucho daño. Entonces, si podéis evitarlo, no hagáis cosas. ¿Se puede quitar un dedo? Sí, sí, sí. Yo os lo cuento porque mi hermano trabaja en una sobre urgencias del hospital y todos los años le llega a alguien con problemas por haber hecho tonto con los petardos. Bueno, ahora nos ponemos las gafas, ¿veis? Esto es seguridad en el laboratorio porque, bueno, la cantidad de alcohol que tenemos aquí es ridícula, es muy pequeñita, no es peligrosa, pero nunca sabes. Voy a ver si consigo que esto prenda. Sí, si consigues que prenda primero, porque esto es la parte más difícil. Sí, por favor, si puedes entrar por ahí, porque yo con el mechero soy un desastre. Ahora ya está ardiendo, vamos a esperar un poquito. ¿Veis que ya tiene color, verdad? Algunos salen llamas. Y ahora vamos a apagarlo. ¿Veis que no tiene
A veces se utilizan las discotecas, las camisetas, y te brilla mucho en la oscuridad. Los detergentes que se usan para lavar la ropa tienen a veces sustancias fluorescentes para que luego las cosas blancas parezcan más blancas. Nos da la impresión de que cuando están azul que brillan, entonces nos parece que están más blancas de lo que son. Aquí lo que os voy a enseñar es qué le pasa a la luz ultravioleta cuando iluminamos un huevo. ¿De qué color crees que lo vamos a ver? Azul. Yo creo que la mejor ninguno se quiere considerar un rojo. ¿Probamos? ¿Qué mejor? Yo. Pues vamos a ver. ¿Lo veis? ¿Es rojo o rosa? Bueno, es rojo, rosa. A ver, es rojo básicamente, pero se ve rojo rosa porque también tiene que atravesar la cáscara. Esto lo que tenemos es que dentro del huevo hay ciertas vitaminas, son moléculas que son fluorescentes y interactúan con la luz ultravioleta. Luego a ver si se desea un cambio, porque cierras el broche y ya está. ¿Vale? Pero lo único que estoy haciendo es juntar un trozo de metal con otro trozo de metal. Entonces, lo estoy conectando aquí, conectado a la pila de aluminio. ¿Y esto qué pintas tiene? Una bombilla, sí, tiene pinta de bombilla, así un poco ortopédica, pero es una bombilla. Entonces, por aquí tengo un trozo de metal conductor que viene por aquí, tiqui, a mi bombilla, aquí otro trozo de metal que viene aquí, otro trozo de metal que viene aquí. ¿A qué os suena este botón? Como para encender el mecanismo. Exactamente, esto es un interruptor como los que tenemos en casa o en el cole, que le das al botón y ¿qué crees que va a pasar cuando le das al botón? Pues va a salir una bombilla. Va a salir un rayito de la cápsula. No, de la cápsula no va a salir. El rayito, hombre, sí, rayito, pero no va a salir nada muy espectacular, se va a encender la luz. ¿Vale? Bueno, Esto es un circuito como el que podemos tener en casa para encender la luz. pero a la vez... ¿Puede volar? ¡Ay, qué maravilla! Los electrones van a ir del zinc al cobre y se va a producir una corriente eléctrica. ¿Qué ocurre? Mira, esto lo vamos a ver con el potenciómetro. ¿Vale? Si lo pongo aquí, tengo 900 milivoltios, tengo 0,1. Tengo una diferencia en potencial que me puede generar una corriente. ¿Qué ocurre? Que esta diferencia potencial pues es un poco pequeñita y a lo mejor no me llega para encender la bombilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que tenéis en esa cajita. Voy a poner una pila y luego otra y luego otra y luego otra. Claro, lo que estamos haciendo, ¿os acordáis que os hablaba de que las pilas son como saltos de potencial? Como cuando tenemos el agua a una altura y otra altura. Entonces, tengo este salto de potencial que me da una pila de patatas. Pero yo, para mover mi motor o para encender mi bombilla, necesitaría más energía, necesitaría esta. Entonces, ¿qué hago? Junto una patata, con otra patata, con otra patata, con otra patata. Entonces, al final, mi caminito de electrones va a estar entre aquí y aquí. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro patatas. ¿Vale? Entonces, al unir las pilas en serie, lo que estoy haciendo es aumentar la diferencia de potencia. Entonces, vamos a unir el cobre con el zinc. Vamos por aquí. El cobre. Extremo de cobre,
reacciona con los aminoácidos de la piel. En la piel tenemos proteínas, tenemos grasa y algunas de esas... ¿Cómo huele? Es que tiene disolvente. Algunas de esas sustancias las dejamos sobre el papel. Entonces, con el calor están reaccionando, hacen una molécula nueva que está coloreada. Entonces ahora yo no tengo la base de datos de la policía, pero es que